estoy acá para de repente dialogar un poco, ¿no?, sobre el Día de la Mujer. Bueno, sí, efectivamente. Normalmente se dice que esta fecha lo levantan personas muy ligadas a la intelectualidad, profesionales, pero no la gente, las mujeres del pueblo, se podría decir, ¿no? Aquellos que viven día a día lo que significa parar la olla, apoyar y garantizar la vida de sus hijos. ¿Qué podríamos decir? Porque muchos de estas mujeres aún no saben que el día de hoy es el Día de la Mujer. Sí, señor Carlitos, bueno, pues eso es lo que dicen, ¿no? Pero desde hace muchos años antes, de repente desde la creación o aparición del hombre, pues la mujer siempre ha sido importante, ¿no? Siempre ha sido importante. Y se dice, hay historias, ¿no?, de que a partir del siglo XV, pues la mujer ya buscaba ya la liberación, los derechos, querían ya hacerse respetar los derechos, ¿no? Ha sido un proceso bastante largo durante siglos y aún sigue todavía esta lucha para poder lograr en su totalidad lo que debemos gozar de nuestros derechos. Es cierto, en las comunidades campesinas, en la zona rural, en la selva, en la sierra, ¿no? En las zonas urbano-marginales. En las zonas urbano-marginales también, ¿no? Hay mujeres que, bueno, pues viven el día a día sin tener en cuenta las diferentes situaciones que tenemos dentro del Estado peruano, dentro de nuestra nación, y también los problemas a nivel mundial. Como le decía, ¿no?, esto ha sido un proceso largo para poder de repente ahora tener nuestro DNI o nuestra libreta electoral, que antes era, ¿no? Se ha luchado bastante. En Francia ha habido asesinato de mujeres, han sido encarceladas, han sido torturadas. Las mujeres en aquella época, ¿no?, le estoy hablando de los siglos XVII, XVIII, las mujeres se han puesto firmes y han hecho huelga de hambre hasta que ya, pues, para que no fallezca, para que no quede por hacer esta huelga, han tenido que alimentarlos mediante sonda, abriendo la boca pues con unos aparatos, ¿no? Entonces ha habido bastante sufrimiento, bastante lucha para la liberación, para ganar los derechos de las mujeres, y ahora en estos mismos momentos estamos todavía en plena lucha, ya no de repente con tanto ya no con esas agresiones, pero sí se sigue la lucha mediante diálogos, mediante enfrentamiento con nuestros gobernantes, ¿no?, con nuestros funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces, pero también al interior de la familia, con los esposos, con los hijos, ¿no?, que le siguen dando un papel determinado a la mujer y no precisamente aquello que debiera corresponderle. Efectivamente, en los últimos años estamos en el mundo de la globalización. Entonces en los últimos años también hay ese cierto todavía hay ese cierto problema dentro de los hogares, ¿no?, dentro de las familias, porque se está perdiendo los valores dentro de la familia. Anteriormente, en nuestras comunidades campesinas, en la zona rural, en la ciudad misma, pues había mucho respeto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos también, ¿no? Pero también había violencia, es cierto. Era bastante, se castigaba, pues, ¿no?, con las 3 puntas o el chicote a nuestros niños para poder corregirlos. Pero ahora con los derechos de los niños y adolescentes ya no, ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces ya tenemos que cambiar, ya tiene que haber otro cambio, cambios para recuperar, ¿no?, los valores, ¿no?, en casa, dentro de la sociedad, a nivel de toda la humanidad. Ahora hay mucha gente que cree que a veces
las mujeres obtienen determinados derechos, asumen determinados comportamientos y que finalmente parece que relegaran a sus esposos, lo dejarían a un lado, ¿no? Y empiezan a tener otro comportamiento. ¿Es esto cierto o no? Efectivamente, habremos mujeres, ¿no?, que solamente hemos entendido lo que son los derechos, hemos aprendido a hacernos respetar, solamente conocemos nuestros derechos, pero no así respetamos los derechos de nuestros hijos, de nuestras esposas. Hay hechos lamentables, ¿no?, que ahora pues con la televisión, ¿no?, ya estamos informados y hay personas, hay mamás que maltratan demasiado a los hijos, ¿no? Y eso no debe ser así. Ahora, el problema no está quizá dentro de nosotros, solo dentro de la familia. El problema es de la sociedad en que vivimos, ¿no? Hemos pasado, hablando de lo que es Ayacucho, hemos pasado la violencia política y hay traumas. Yo en una oportunidad trabajé en lo que es el Instituto de Salud Mental de Lima, el Instituto Nacional de Salud Mental, y se ha encontrado, pero situaciones bastante críticos en la familia. Más en las mujeres que en varones. Más en las mujeres que en los varones, es cierto, es cierto. Aquella época pues quedó bastante viuda, bastante niños huérfanos, y usted sabe que cuando no se vive dentro de la familia, pues no hay una buena relación entre nosotros, ni dentro de la familia, tampoco en la sociedad, ¿no? Es esa la razón de repente que todavía tenemos este problema de la discriminación, maltrato de unos a otros, ya sea dentro de la familia, dentro de nuestra población y con nuestro gobierno mismo, ¿no? Ahora, no hay nadie que pueda decirnos que no hay que valorar a las mujeres, que hay que impulsar su participación y que tengan iguales oportunidades que los varones. O sea, todo el mundo va a decir esto. De tal manera que en el gobierno regional, por ejemplo, a iniciativa de las organizaciones se ha aprobado un proyecto de igualdad de oportunidades. Incluso se tiene un plan regional de igualdad de oportunidades. Pero, ¿cuánto apoya, por ejemplo, este proyecto a la organización de las mujeres? Es bastante penoso, señor Carlos, de repente mencionar esta situación, ¿no? Este proyecto se ha hecho para de repente fortalecer a las mujeres, ¿no?, trabajar con las mujeres, pero todo está direccionado hacia el fortalecimiento de los funcionarios, del personal de las instituciones. Entonces, ¿de qué trabajo de las mujeres estamos hablando? ¿No? Más está direccionado a ese rubro, ¿no? Capacitación para los funcionarios de las municipalidades, ¿no? Porque esto se está trabajando desde el gobierno regional con los gobiernos locales, provinciales y también con los distritos. Debería trabajarse, ¿no? Pero, como le digo, pues a veces los proyectos se aprueban y se lanza todo color de rosa, que se va a trabajar esto así, así, pero a final de cuentas pues no se concluye como debe ser, ¿no? Igual con el proyecto de equidad de género también de la Municipalidad Provincial de Huamanga el año pasado, no se ha hecho como debe ser. Yo hice el seguimiento y en medio camino pues a la residente tuvo que cambiarse, ¿no? Porque no se ha hecho tal como es, como dice dentro del proyecto, ¿no? Como está diseñado. Pero ¿qué explica esta situación? ¿Es responsabilidad de las autoridades de gobierno regional o es que también no hay técnicos, no hay profesionales o no hay incluso organización de sociedad civil que pueda demandar de que efectivamente esos proyectos sean proyectos exitosos? Mire, de parte de las organizaciones de mujeres, pues tanto como jóvenes adultas, de la organización de mujeres exclusivo, se ha apoyado bastante en la construcción de este proyecto. Hemos estado pie a pie. En la formulación del proyecto. En la formulación, claro. Pero cuando sale el proyecto ya no está. Pues, como le digo, hay esa situación de que todo esto está del sistema de gobierno también, ¿no? Esto a veces
tiene bastante implicancia también el sistema de gobierno. Ellos piensan que dentro de las organizaciones de mujeres estamos pues gente que no sabemos, gente que no vamos a reclamar o gente que no necesitamos aprender, ¿no? Eso no es cierto. Las mujeres, a pesar de no tener, de no conocer una sola letra, un solo número, a pesar de ser analfabetas, debemos educarnos, debemos capacitarnos y así aprender, ¿no? Porque las mujeres analfabetas también aprenden y aprendemos. No solamente los profesionales deben capacitarse y la diferencia entre profesionales y la sociedad civil, la población humilde, la población analfabeta, quechohablante, la diferencia es bastante, ¿no? ¿Por qué? No porque nosotros decimos, según la Constitución Política del Perú tenemos los mismos derechos y tenemos también que aprender tal como es. Nosotros debemos ser capacitadas, así, hablando, en forma oral. Entonces, nosotros entendemos. Es así que, como no ven a la población que vive en la zona rural, en la zona periurbana, se llaman para estos proyectos también a veces entre amistades, ¿no? Y si hay una capacitación y si todavía dan un certificado, se llaman entre estudiantes, entre profesionales, y eso está muy mal. O sea, que en realidad no tienen los resultados que todos quisiéramos. Así es. Ahora hay más instituciones en el tema de las mujeres. Hay un consenso generalizado de la participación, la necesidad de la participación de las mujeres. Hay proyectos de este tipo, pero uno ve las organizaciones de las mujeres y hay una debilidad grande. Y en muchos de los casos incluso organizaciones casi históricas como FEDECMA un poco, ¿no?, fraccionadas, con conflictos internos. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Señor Carlos, el problema de la FEDECMA, que pareciera que está fraccionado, ¿no? Pero no es así. En verdad no es así. Nosotros los tenemos mucho Hubiéramos respeto. querido tener a la señora Teodora, claro, para que nos diga qué cosa es lo que está pasando. Me enteré de que también iba a venir y estuve contenta, ¿no?, que vamos a estar acá y conversar, porque nosotros no nos tenemos odio, no nos peleamos, no nos insultamos, ¿no? Habrá pues algunas exdirigentes que están insinuando de repente dividir la organización, pero nosotros no estamos en ese paso. Seguramente ya vamos a tener en las próximas semanas una reunión regional, ¿no?, una asamblea regional para unidad, poder convocando a todos los sectores. Así es, porque tampoco entre mujeres nos podemos estar haciendo calumnias, podemos estar hablando, inclusive cosas personales. Esas cosas no. Si antes se trabajó de una manera, ahora también se está trabajando, pero de otra manera. Todo es un proceso, en todo hay cambio. Entonces no tenemos por qué sentirnos mal o de repente, mire, yo sí voy a adelantar algo. En lugar de que estén eligiendo de repente una presidenta de la FEDECMA, que ya escuché, una supuesta presidenta, dice ya hay, pero si ellas lo hacen con legitimidad. O sea, que usted, su organización también ya tiene... Eso es lo que me han informado y bueno, pues no, se tendrá que conversar en su debido momento, porque yo sí, ya en algún momento también en otro canal dije de que ya me pasé del tiempo que yo iba a estar como presidenta y ya voy a convocar a una convención, en lugar de... Entonces, mientras usted convoque, ya los otros han elegido, ¿ya? Sí, pero tiene que ser algo legítimo que asistan pues los distritos, ¿no? Entonces, esa persona o esas personas que ya eligieron, mejor que se preparen para la convención provincial, que ahí candidatean, hacen su campaña y ya vuelven a ser presidentas, vuelven a la dirigencia, porque tiene que ser la decisión de las otras, tiene que haber respeto dentro de una organización. Entonces no tenemos por qué pelearnos y nos sentamos, como desde un principio les dije, ¿no?, a las expresidentas. En la primera reunión asistí, en la segunda reunión asistí y les dije lo mismo. Sentémonos, conversemos y soltamos su solución. No tenemos por qué hacer escándalo en la prensa, no tenemos por qué pelearnos, no tenemos por qué decir nada, porque esto
el cambio de nombre, ya que se quiere fraccionar, eso no es problema solamente de la actual presidenta Zoila Gamboa, de Olga Calderón, de las otras que lo acompañan, de la señora Julia y del resto. No, las expresidentas no tienen problema con las dirigentes. El problema es con las dirigentes o con las representantes de todas las bases provinciales. ¿Por qué? Porque la FEDECMA no es solamente Huamanga, la FEDECMA es las 11 provincias, entonces no tenemos por qué pelear, estamos ya dispuestos a entrar en un diálogo y trabajar lo mismo de antes, ¿no? Y el suelo está parejo, ¿no? Pero por ahí dicen, bueno, pues mientras hay conflictos, mientras hay disputas de poder, las mujeres están por otro lado. La gran mayoría están en sus actividades. Sí, pues sí, es cierto. ¿No? A veces cuando hay conflicto. Y eso aleja a otras mujeres, ¿no? Sí, que dicen, bueno, pues en un medio de pelea mejor no estoy con nadie y me voy. Así es. Y eso también aprovechan los políticos, ¿no? Bueno, pues hay distintos intereses, ¿no? Y ahí dando que se peleen y que recuperen y que hagamos esto, porque esta dirigente no se deja jalar para mi partido y mejor hago pelear y divido la organización y así reinamos. Claro, tiene algún nivel de apoyo. Pero en resumen podemos entonces decir que la organización de las mujeres está debilitada. Sí, ¿por qué no? Podemos decir, sí, está debilitado, lo tenemos que reconocer, señor Carlitos. Y sí, de repente los primeros años ha estado fortalecido, ha habido mucha gente cuando se decía, salgamos a una protesta, salgamos a una movilización, vayamos a tomar local, salían, sí, es cierto, salían, yo también salía. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de la violencia política nos tenían juntitos a las organizaciones. Antes eran otras condiciones. Claro, ¿no? Eran otras condiciones. Además de eso, no había diferentes programas sociales. Ahora hay un sinnúmero de programas sociales, cada uno con su cabeza. Entonces, en lugar de pelear nosotros, ¿qué debemos hacer? Juntarnos. ¿Y cómo los juntamos a nuestras bases? Bueno, ahí hay un reto. Bueno, señora Lina, muchas gracias por haber venido al programa, mucho que conversar sobre la organización de las mujeres y que en realidad no solo depende también de la organización, como es en el caso del Estado, sino también de las mujeres en general, que desarrollen más su ciudadanía, que participen más y que también exijan a sus organizaciones, a sus dirigentes, para que no estén pensando en intereses particulares, sino en el interés común, que son las mujeres. Así es, señor Carlitos. Yo creo que es momento para también saludar, ¿no? Saludar a las mujeres de la organización, ¿no? De la organización de mujeres, a todas, a cada una de ellas, mujeres. Desde nuestras mujeres de la tercera edad hasta los jóvenes, niños, a todas esas mujeres, solamente mis saludos. Y bueno, pues continuemos trabajando porque se nos vienen tiempos más difíciles. Se nos vienen tiempos más difíciles y debemos estar organizados. A las hermanas que son exdirigentes, conversemos y no tengamos este problema, porque de esto se van a aprovechar los políticos. Bueno. Saludos para mis hermanas también, a las exdirigentes, que los queremos mucho, ¿no? Los valoramos, los queremos mucho, porque por ellas esta organización ha sido grande y continúa y estamos ahí todavía. Muchas gracias, señor Carlitos.